Hola, hola a todos, yo soy Maide y esta semana le traigo estos espaguetis con salchicha, hongos y vino blanco. Esta receta me ha encantado, así que vamos manitos a la obra y vamos a comenzar poniendo en una sartén un poquito de aceite de oliva, poquito, vamos a decir, generoso de aceite de oliva y vamos a agregar los hongos. Empezamos con los hongos porque el hongo demora un poco más en cocerse que los demás vegetales. Los vamos a ir revolviendo por aproximadamente unos 3-4 minutos, se van a ir cociendo hasta que cambien de color, se puedan ver así. Vamos a agregar ahora la cebolla blanca, pimientos, en este caso usé pimiento amarillo, era el que tenía, pero puedo usar el verde. Vamos a agregar la salchicha y revolvemos para que vaya agarrando el sabor de todos los ingredientes. Ahora vamos a poner unas aceitunas verdes y agregaremos la salsa de tomate. En la descripción le voy a dejar detalladamente qué cantidad usé. Ahora viene un ingrediente que me encanta, es el vino blanco, 3/4 de taza de vino blanco. Esto da un sabor, miren, exquisito. Vamos a agregar el azar para darle el punto a nuestra salsa. Como le decía del vino, en la descripción también le voy a dejar el tipo de vino que usé. Súper, súper rico. Yo siento que eso es lo que le da el toque espectacular a los espaguetis. Vamos a agregar también unas hojitas de cilantro. Y ahora sí, en lo que va este proceso, ya la salsa se fue cocinando por aproximadamente unos 2-3 minutos. Y dicho eso, vamos a agregar los espaguetis, revolvemos para que se mezcle bien la salsa con todos nuestros espaguetis. Le decía que en mi sartén, en este caso, la tengo puesta a fuego medio bajo, así que en todo este proceso se va a ir cocinando. Es bien rápido, dura más o menos la cocción unos 15 minutos, diría yo. Es algo bien rapidito, no te va a tomar mucho tiempo. Aquí en este caso yo le agregué un poquito más de salsa de tomate, pues porque no tenía el color que estaba buscando, y ahí sí me gustó ya como quedó. Miren qué bonito se va mirando. Y por último le vamos a agregar unos tomates pequeñitos picados. Esto a mí me encanta. ¿Y por qué se los agrego de último? Porque la idea es que el tomate no se cocine demasiado, pero aún así le da un sabor bien sabroso a los espaguetis y hace que se vea muy bonito. Ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes. Miren qué hermoso se va viendo, y lo vamos a tapar y a cocinar por 1 a 2 minutos más, todo a fuego medio bajo. Y miren, así quedan los espaguetis. Miren qué hermoso. Muy importante que les quede con salsita para que no quede muy seco. Espero puedan hacer esta receta en casa, les haya gustado el video. Salud, bendición y buen provecho. Bye.